Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio de seminarios técnicos de economía del Departamento Nacional de Planeación, un espacio organizado por la Dirección de Estudios Económicos en donde hablamos de temas de interés nacional, economía y diferentes temas que impacten en el desarrollo continuo del país de Colombia. Antes de comenzar, le queremos dar unas recomendaciones, y es que las expresiones dadas por nuestro invitado son responsabilidad exclusiva de nuestros autores y no comprometen la posición institucional del Departamento Nacional de Planeación. Y ahora sí, para empezar con esta importante investigación titulada Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia, nos va a hablar nuestro experto invitado del día de hoy, que es Luis Eduardo Arango Tomás. Él es investigador del Banco de la República y nos va a estar hablando sobre este tema de bastante interés nacional. Así que, Luis, muchísimas gracias por participar en estos seminarios de economía y adelante con su presentación. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias al DNP por este espacio donde me va a permitir difundir los resultados de esta investigación llamada Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia. Es un documento más de la serie ESPE, Ensayos sobre Política Económica. En este caso, pues nos vamos a referir a las fluctuaciones de la economía colombiana en los últimos 47 años. Ven ustedes la nómina que me acompañó, es muy amplia. Aquí hay expertos en cada uno de los sectores analizados en el documento, y a todos ellos pues quiero también expresar mi agradecimiento. El documento fue coordinado por Juan José Ospina, el subgerente de todos los temas monetarios acá en el banco, y por mí las opiniones expresadas en esta presentación, en este documento, no comprometen al Banco de la República ni a su junta directiva. El plan de la presentación es el siguiente. Es una presentación muy pensada para estudiantes, para que nos puedan acompañar, seguir eh, sin ninguna clase de problemas. Muy bien, tenemos una introducción que no es breve, es muy amplia como para recoger y explicar los conceptos de manera amplia. Luego presentamos el ciclo de referencia y hablamos de algunas de las características cuantitativas que observamos en la economía colombiana. El comportamiento de algunas variables seleccionadas, muy pocas aquí en esta presentación. En el documento tenemos muchas más y tenemos muchas más en los anexos. Vamos a referirnos a indicadores regionales. Esto es una parte fundamental del documento donde cotejamos el comportamiento cíclico de algunas regiones del país frente a lo que llamamos el ciclo de referencia o ciclo de negocios. También les voy a mostrar al final un par de indicadores coincidentes de la batería de indicadores que utiliza el banco, y hacemos un ejercicio de pronóstico. Finalmente terminamos con el uso que nosotros pensamos que se le debe dar a este ESPE de ciclos económicos, y las nuevas direcciones sobre ciclos que nos va a dar, que nos va a llevar a sugerir la creación del CROC. Luego les menciono qué es este CROC un poquito más adelante. Muy bien. Burns y Mitchell hace ya casi 100 años se referían a los ciclos de negocios como un tipo de fluctuación que se encuentra en la actividad económica agregada de las economías que organizan su trabajo principalmente mediante empresas. El ciclo, decían ellos, consta de expansiones y recesiones que se presentan de manera recurrente, pero no periódica. Entonces, durante las expansiones, muchas actividades económicas van al alza, luego vienen las recesiones, contracciones, recuperaciones que se mezclan con la fase de expansión del siguiente ciclo, y decían ellos que la duración está entre 1 y 10 o 12 años. Por allí están el ciclo completo, En ese ciclo completo se debe presentar una fase de contracción completa y una fase de expansión completa. ¿Para qué estudiar los ciclos económicos? A nosotros se nos ocurrieron tres motivaciones para estudiar los ciclos económicos. Primero, pues estudiar las causas, consecuencias, características de las fluctuaciones, de estas fluctuaciones que mencionaban Burns y Mitchell en la página anterior, y la manera en que los agentes económicos, es decir, las firmas, las empresas, los individuos, ajustan a lo largo del ciclo sus decisiones de inversión, consumo, ahorro, precios, endeudamiento, si lo hacen de manera óptima o no.
también para que los académicos y analistas interpreten los hechos, verifiquen, confronten las teorías e identifiquen algo que es muy importante para los economistas, que son las fricciones y las características que amplifican los ciclos o los atenúan, ¿sí? Es decir, las respuestas a los choques que continuamente recibe la economía. Y finalmente, es importante estudiar los ciclos para que los diseñadores y ejecutores de la política económica tomen decisiones que permitan estabilizar efectivamente la economía. Esto de estabilizar la economía no es algo con lo que estén de acuerdo todos los economistas, pero nosotros, pues, dado el marco en el que nos movemos aquí, vamos a tomar eso por dado. Entonces, para que los policymakers tomen decisiones que permitan estabilizar efectivamente la economía y se reduzcan así los efectos adversos de las fluctuaciones. Creemos que conocer los rasgos de los ciclos económicos va a permitir en alguna medida anticipar su ocurrencia o por lo menos eh, eh, algunas de sus consecuencias. Para algunos economistas, y voy a hablar de Robert Lucas en particular, él decía que si bien a los agentes, a las firmas y a los consumidores, a los hogares, les importan las fluctuaciones, no estarían dispuestos a pagar para evitar su ocurrencia. Pero hay literatura reciente, en particular esta de Georgarakos, es muy reciente. Ven ustedes que luego la señora Fried en un blog expuso muy claramente, decía que si bien la teoría dice que los consumidores no están dispuestos a pagar nada para evitar auges y caídas económicas, los propios consumidores dicen lo contrario. Ellos, Georgarakos y sus coautores hicieron un survey entre más de 35,000 consumidores de países de la OECD sobre su disposición de reducir el gasto a cambio de ciclos económicos menos volátiles. Y en promedio, los encuestados estaban dispuestos a sacrificar, miren ustedes el monto, casi el 6% de su consumo a lo largo de la vida para no tener que lidiar con la volatilidad. ¿Sí? Además, poco menos relevante pero para nuestra discusión, pero también importante mencionarlo acá, estaban dispuestos estos consumidores a renunciar en promedio al 5% de su consumo a cambio de tener una tasa de inflación que consideraban aceptable. Es decir, estamos hablando de un tema que es muy importante para consumidores, para los consumidores, de manera que eso es lo que hacemos aquí, mostrarles cuándo se han presentado fluctuaciones en Colombia y en qué momentos particulares. Eh, el, el, el Business Cycle Dating Committee del National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos es la institución encargada de determinar allí la cronología del ciclo, así se dice técnicamente, la cronología del ciclo, que es decir, la sucesión de picos y valles. Y ellos dicen que el pico es el mes en el que diversos indicadores económicos alcanzan su nivel máximo, seguido de una caída significativa de la actividad económica. Yo quiero enfatizar aquí diversos indicadores, porque eso es lo que hacemos nosotros, utilizar muchas variables de la economía para establecer las fases del ciclo. Entonces, un valle, continuamos, es el mes en que, según dichos indicadores, la actividad económica alcanza un mínimo y luego comienza a repuntar de manera sostenida. Nosotros en el Banco de la República, cuando publicamos los documentos ESPE, de manera explícita señalamos cuál es la pregunta que aborda el documento y que nos guía en su elaboración y en su desarrollo. En este caso, la pregunta rectora es cuál ha sido el ciclo de los negocios en Colombia y cuáles sus características cuantitativas. Es una pregunta relativamente simple, sin muchos vericuetos, y el documento tiene cuatro propósitos muy generales. El primero es proponer una cronología, pues estamos hablando del ciclo de referencia, es decir, proponer un ciclo de referencia entre el 75 y agosto del 22. Vamos a utilizar aquí información mensual y vamos a sugerir entonces las fechas de los puntos de quiebre. En segundo lugar, vamos a documentar algunas de las propiedades del ciclo de acuerdo con la información disponible, tanto en el Banco de la República como en otras instituciones. Utilizamos aquí muchas variables de distintas procedencias y las utilizamos entonces en esa documentación. Vamos a establecer las bases para la generación de una cronología regular
basándose en esas variables, indicadores, metodologías disponibles. Y el último propósito es impulsar la creación de un comité de fechado del ciclo económico, así como el que existe en los Estados Unidos, el que les acabo de mencionar, el Dating Committee del NBR. En este caso, estamos pensando en el Comité de Cronología del Ciclo Económico en Colombia, que en el documento lo llamamos CROC, y quisiéramos o estamos pensando en que podría estar creado al amparo de la Red de Investigadores de Economía para que sea una institución enteramente académica que se pueda pronunciar en todo momento sobre el ciclo económico. ¿De qué características cuantitativas estamos hablando? Esto está en el título del documento. Pues bien, nos estamos refiriendo a la duración, la amplitud, la severidad. La duración, por duración me refiero al número de meses que dura una fase o que dura todo el ciclo, a la amplitud, es decir, se pueden ustedes imaginar la magnitud de la caída de la actividad económica o del crecimiento, de la expansión de la actividad económica. La conjugación de estas dos variables, duración y amplitud, pueden pensar ustedes, por ejemplo, en la base de un triángulo, se llama severidad y se calcula entonces como la duración por la amplitud dividido 2. También la difusión, cuántas variables están generando una fase de expansión y cuántas una fase de contracción, y la asimetría de las fases. La asimetría, el concepto más sencillo de asimetría es la duración de las fases, que se ha documentado que en las economías duran más las fases de expansión que las de recesión. Ese es el concepto más naif, más sencillito de lo que es asimetría. Pero también nos vamos a referir a la regularidad de las variables endógenas en las fases de expansión y recesión. Vamos a utilizar el concepto de coherencia, que también los economistas le dicen sincronización y concordancia, es decir, coherencia entre una variable, su comportamiento, y el ciclo de referencia que vamos a establecer. Piensen ustedes en la producción de cemento, saber si la producción de cemento tiene coherencia con el ciclo de referencia o no. Esa coherencia puede ser en el mismo momento, en el mismo mes, o puede ser adelantada, es decir, la producción de cemento puede adelantar el ciclo de referencia, o puede estar rezagada. Primero se presenta una fase del ciclo y luego responde la producción de cemento. Este concepto de coherencia se utiliza mucho en el enfoque clásico de los ciclos económicos. Este enfoque lo que hace es estudiar los ciclos económicos sin descomponer las variables en sus componentes permanente y transitorio, como suele suceder. Simplemente las variables se estudian en niveles o en el logaritmo de sus niveles, removiendo su componente estacional. Y esto lo hacen así los seguidores del enfoque clásico de los ciclos, porque dicen que hacer una descomposición quirúrgica de una variable en su componente permanente y transitorio es muy difícil, que esos dos componentes están muy mezclados y que hacer esa separación es difícil. Entonces optaron por el camino de estudiar las variables sin descomponer. El otro enfoque, el que sí descompone, es el enfoque de ciclos de crecimiento. Aquí, que es lo que solemos hacer cuando utilizamos, por ejemplo, el filtro de Hodrick-Prescott, o qué sé yo, el filtro de Baxter-King, o el análisis espectral, el filtro de Kalman. Todos estos filtros para separar las variables en su componente transitorio o de corto plazo, también le dices, o cíclico, y el componente estructural o de largo plazo, también suele denominarse así. Entonces, esa separación, utilizando distintos mecanismos, nos permite estimar correlaciones cruzadas entre distintas variables. Piensen de nuevo en la producción de cemento y una variable como el PIB, o como el índice de producción industrial, o como el indicador de seguimiento de la economía, ambas en términos puramente cíclicos. Entonces aquí también ustedes lo recuerdan, lo saben, se pueden calcular, estimar correlaciones cruzadas contemporáneas, también podemos adelantar la producción de cemento o la podemos rezagar y dejar que quien adelante sea el PIB por unos meses. También con esta aproximación uno puede estimar la persistencia, volatilidad de las variables, la persistencia como el coeficiente autorregresivo en un modelo AR de orden 1, la volatilidad, es decir, la desviación estándar para mirar la amplitud de la variación cíclica, las asimetrías. Aquí en este contexto de ciclos de crecimiento se suelen calcular la rapidez de la caída, que se llama steepness, o la
profundidad. ¿Cuán profundo cae una variable o se expande una variable? Y a esto lo llamamos deepness. ¿Okay? Estos son conceptos complementarios de asimetría. Entonces ahí ven ustedes los dos enfoques para estudiar los ciclos económicos. Nosotros aquí somos intensivos en el enfoque clásico y establecemos la cronología utilizando entonces esos conceptos. Nos preguntamos también si se sostienen las regularidades, independientemente del detonante de la recesión. Nosotros vamos a ilustrar un poco cuáles son los detonantes de las recesiones que encontramos aquí, sin que nosotros pues las estemos proponiendo, simplemente recurrimos a los historiadores, a la literatura de la época para establecer cuáles son los detonantes. Y nos preguntamos si las variables son siempre procíclicas, contracíclicas o acíclicas, dependiendo entonces o independientemente más bien del detonante de la crisis. ¿Okay? Las regularidades son uno de los peces gordos con los que uno quisiera contar después de estudiar los ciclos económicos, es decir, encontrar regularidades. Y aquí, quienes han leído literatura sobre ciclos económicos se habrán topado muchísimas veces con aquella frase que también se usa en otros ámbitos para decir que la historia no se repite, pero a veces rima. Y nosotros entonces con las regularidades estamos detrás de esas rimas que puede tener la economía de tanto en tanto en las distintas fases de recesión o de expansión que se van presentando. También nos preguntamos acá cómo se comportan los indicadores que genera el Banco de la República. Estos sí disponibles en tiempo real a lo largo de las fases y en la vecindad de los puntos de quiebre. ¿Cómo se comportan esos indicadores aquí? Estos son para el quehacer de la política monetaria. Y aquí pues tenemos una lista larguísima de indicadores que produce el banco para su análisis. Están los indicadores mensuales de actividad económica, los indicadores de difusión acumulado regionales, el pulso económico regional, los índices o indicadores de sentimiento de incertidumbre, el índice de cartón corrugado, que está pensado como un indicador líder de la actividad manufacturera, pues muchos productos industriales se empacan en cajas de cartón, o el ISAE, que es el indicador semanal de actividad económica, que pues fue publicado hace un par de años, hay un borrador de economía detrás de él, o el Nowcasting, también publicado hace un par de años. Y todos estos indicadores, pues además de otros muchísimos que genera el grupo de mercado laboral, etcétera, los analizamos al trasluz del ciclo de referencia y finalmente nos preguntamos si son predecibles las recesiones. Pues lo que nos dice Norberto Rodríguez, colega nuestro que participó en el documento, es que sí, que se pueden predecir con 6 meses de anticipación. Muy bien, ¿cuál es la heurística que nosotros utilizamos para la determinación del ciclo de referencia? Utilizamos esta heurística porque pues no teníamos realmente como un camino previsto o generalmente aceptado para seguir. Entonces quisimos explorar, dar pasos por aquí y por allá para llegar a afinar lo que nosotros llamamos aquí el ciclo de referencia. Entonces, en primer lugar, se estima en el documento una cronología basada en variables en frecuencia anual entre 1925 y 2022. Las tres variables utilizadas por los colegas son el Producto Interno Bruto, el consumo total y la inversión, todas en términos per cápita. Y de aquí nosotros generamos una primera cronología. No es la cronología de referencia, pero nos ayudó a establecer. ¿Sí? Van a ver ustedes en el gráfico de la página siguiente, de 2 páginas adelante, que esta cronología tiene como base la caída, el criterio para establecer las zonas grises, la caída de las 3 variables al mismo tiempo. Si caen 2 y la otra aumenta, pues entonces no es una fase de recesión y la llamamos fase de no recesión. Luego viene la aplicación de una metodología clásica de ciclos al PIB en frecuencia trimestral. Aquí se determina también otra cronología que todavía no es la cronología de referencia, pero sumada a la anterior, que responde más al concepto de ciclos de crecimiento, porque estos son
variables en variaciones, medidas en variaciones. Entonces aquí es como si estuviéramos removiendo el componente permanente de estas tres variables, suponiendo que es un componente estocástico, ¿sí? Entonces nos quedamos con el componente cíclico y estimamos un ciclo más bien. Luego hacemos el ejercicio en el ámbito de los ciclos clásicos sin descomponer el PIB. Sale otra cronología, pero nosotros, bueno, aquí las comparamos, nosotros lo que hacemos es utilizar luego un montón de variables, 41 variables en particular que yo les voy a mostrar a continuación, y utilizamos el algoritmo de Brahe-Boshan para saber cuál de esas 41 variables estaba en expansión, cuál en contracción, y generamos un índice de difusión acumulado entre 1975 y junio del 22 para establecer allí la cronología de referencia, que luego también comparamos, van a ver ustedes con los ciclos de crecimiento del PIB en el documento, el PIB, el consumo y la formación bruta de capital. Aquí les voy a mostrar la comparación con el PIB, para que vean ustedes las diferencias entre los ciclos resultantes según el enfoque clásico y según los ciclos de crecimiento. ¿Ok? Pero pues lo nuestro son ciclos clásicos. Muy bien, verificamos entonces este ciclo de referencia y hacemos el análisis de las variables. ¿Okay? Muy bien, ya les expliqué un poco lo que es el enfoque clásico, que nos separa entre componentes transitorio y permanente. Nosotros aquí utilizamos para establecer si las variables están en expansión o contracción el algoritmo Brahe-Boshan, que les voy a contar en un instante en qué consiste. Y el enfoque de ciclos de crecimiento, que sí descompone, nosotros aquí utilizamos dos técnicas para esa descomposición, que son los wavelets y el filtro de Baxter y King. Muy bien, este es el primer ejercicio. El que está en la parte, me devuelvo un segundo para que lo ubiquen, en la parte izquierda superior de nuestra heurística, de nuestro camino hacia el ciclo de referencia. ¿Ok? Entonces, este ejercicio a cargo de José David Pulido, Oscar Ávila y Anderson Grajales, ellos están trabajando en un borrador sobre este tema, pero pues nos prestaron esta subsección, la confeccionaron ellos. Aquí ven ustedes las tres variables que les mencionaba, la inversión, el consumo, el PIB, todas en términos per cápita, y marcaron 7 zonas grises correspondientes a años en los cuales estas variables tuvieron variaciones negativas. Son 7 entre 1925 y 2022, 7 zonas grises, diría uno allí, fases de recesión. Entonces, ¿cuál es la primera lección que podemos derivar nosotros de ese ejercicio? Esto pues tiene sus fechas exactas allí en el documento, no me voy a detener en eso pues porque no alcanzaría a avanzar. Entonces, en los casi 100 años analizados entre el 25 y esto es 2022 acá, me disculpan, Colombia habría sufrido 7 recesiones, ninguna con una duración mayor que 2 años. En promedio, esas fases grises tuvieron 1.3 años de duración, mientras que los periodos de no recesión tuvieron en promedio 11 años. Ven ustedes aquí la primera característica de los ciclos, es esa asimetría, porque afortunadamente pues los periodos de no recesión son mucho más duraderos que las fases de contracción que encuentran los colegas. La amplitud de las recesiones, es decir, el crecimiento promedio del PIB real per cápita durante estas fases es de 2,5% negativo. En los periodos de no recesión, la amplitud es de 2,6%. Y encuentran que el PIB tiene una volatilidad del 2,7%, mucho menor que México, Argentina y otras economías emergentes y de países de ingresos bajos. Muy bien, el segundo elemento de nuestra heurística. Recuerden ustedes, utiliza el algoritmo Brahe-Boshan en la serie del PIB, sin descomponer, solamente removiendo el componente estacional. Esto está en frecuencia trimestral. Entre 1977 y 2022, septiembre de 2022. Estos 3 bullets son extractados del documento de King y Plosser
de 1994. El objetivo de ese algoritmo, que es muy común, lo hemos utilizado muchos investigadores aquí en Colombia, es encontrar máximos y mínimos locales de una serie, recurriendo a un proceso de suavización mediante la aplicación de promedios móviles sucesivos de distinto orden. El procedimiento tiene tres reglitas básicas. Primero, el posicionamiento de picos y valles. Un punto máximo que lo vamos a llamar pico, va a ser determinado de esta manera si es el más alto comparado con los 5 meses que le anteceden y los que le suceden. Ok, entonces vamos a ver que allí tenemos un pico y vamos a tener un valle si estamos hablando de un mínimo local que también es más bajito que los 6 meses anteriores y los 6 meses posteriores. Disculpen, 5 meses anteriores y 5 meses posteriores. Luego vamos a condicionar siempre a que se complete un ciclo, es decir, que un pico esté seguido de un valle, luego pico, luego valle, etcétera. Y luego el algoritmo impone que la duración mínima de un ciclo sea de 15 meses. El ciclo, recuerden ustedes, comprende una fase de expansión y una fase de contracción, ambas completicas. Entonces se puede medir el ciclo completo, se puede medir de pico a pico o de valle a valle. Luego, cuando uno ha encontrado los puntos de picos y valles, viene y los pone en las series originales sin suavizar. ¿Okay? En eso consiste más o menos el algoritmo Brahe-Boshan. Entonces, este es el resultado. Esto lo hizo Wilmer Martínez, colega nuestro, estadístico. Aquí ven ustedes la trayectoria del PIB en frecuencia trimestral entre el 77 y 2022. ¿Sí? Entonces se encuentra por acá en 1982-83 una fase de recesión, diríamos allí. Y luego en 1998, 1999, por acá, la crisis de finales de siglo y la más reciente que asociamos con el periodo COVID. Miren ustedes, 3 fases de recesión, según este algoritmo, entre el 77 y 2022. Y los colegas que habían trabajado las variables en frecuencia anual utilizando un criterio distinto según el enfoque de ciclos de crecimiento también habían encontrado esas 3 fases. Esas 3 fases, es decir, ya venían guiándonos un poco sobre lo que podía ser el ciclo de referencia para nuestra economía. Pero, pues nosotros no nos quedamos allí porque teníamos, según la idea del NBR, utilizar múltiples indicadores. Entonces, los colegas que desarrollaron esta parte del documento, Fernando Arias, Daniel Parra, utilizaron 41 variables. Como ven ustedes aquí están las primeras 20, el índice de empleo total de la industria, la producción de cemento, de petróleo, el precio del café, el precio de compra de base del café, las exportaciones no tradicionales, términos de intercambio, etcétera, producción de azúcar. Acá hay más. En la página siguiente, el comercio minorista sin combustible, sacrificio de ganado, crédito, venta de automóviles, un montón de variables. Quiero destacar estas, la población ocupada, las personas desocupadas, las desempleadas, la tasa de desempleo de 13 áreas, la tasa de ocupación, el índice de la bolsa, etc. 41 variables, incluyendo el indicador de seguimiento de la economía. Es decir, estamos utilizando como una de las 41 variables una de las variables que suele solita utilizarse para determinar el momento del ciclo en el que estamos, viviendo en la economía colombiana. Muy bien, entonces, cada una de esas 41 variables, y esto es central en la elaboración del documento, fue pasada por el algoritmo Brahe-Boshan. Ese algoritmo nos muestra para cada variable sus momentos de pico, valle, las fechas exactas para cada variable, repito. Entonces uno sabe si la variable corresponde a una zona blanca o a una zona gris en cada momento del periodo muestral, entre 1975 y 2022. Entonces acá ven ustedes en la parte baja, a ver si pueden localizar el cursor. Entonces aquí tenemos un montón de variables, vean ustedes que están marcando una expansión, luego vienen acá, aquí llega a su punto
mayor las variables que están mostrando esa fase de expansión y comienzan a extinguirse, porque las que están marcando zona gris, según ese algoritmo de Bright-Boshan, es decir, están pasando de pico a valle, comienzan a predominar, y miren aquí, ya comienzan a predominar definitivamente las grises. Entonces, este punto que tengo yo aquí, donde está el cursor, es un pico, y aquí dominan las variables que están en contracción. Se difunde la crisis y llega a un punto en el que, miren ustedes toda la dominación que tienen aquí las variables que están marcando zona gris, pero luego esto comienza a devolverse, todavía estamos en zona gris, y hay un punto en el que comienzan a dominar las variables que dicen que estamos en expansión. ¿Ven ustedes? Entonces, a este punto acá lo vamos a llamar valle y corresponde con el punto más bajo del índice de difusión acumulada. Esto es simplemente una resta, variables que están en expansión menos las variables que están en contracción. Lo que tenemos acá abajo ese es el índice de difusión y comenzamos a agregar esto, mes por mes, ese índice de difusión, y por eso tenemos acá lo que llamamos índice de difusión acumulado. Entonces, ese sí nos muestra claramente los puntos de picos, como este que tenemos acá, y los puntos de valle, ¿ok? Cuando la economía ya comienza de nuevo a expandirse, ¿ok? Entonces, ese concepto, el índice de difusión acumulado, construido con la acumulación del índice de difusión desde el momento cero hasta el periodo último de la muestra, es lo que nos permite determinar si la economía está en fase de recesión o en fase de expansión. Construido a su vez ese índice de difusión, recuerden ustedes, con las variables pasadas por el algoritmo Bright-Boshan. ¿Sí? Y este es nuestro ciclo de referencia. Siempre va a ser verdecito en nuestra presentación y así está en el documento, simplemente pues por disciplina visual. En el futuro esperamos que esto sea gris, como todos los ciclos de referencia de las economías que lo producen, como España, Francia, Estados Unidos, la zona europea, etc. Muy bien, entonces aquí tenemos no 3, sino 4 fases de recesión según el índice de difusión acumulado, que es nuestro ciclo de referencia. Esto es lo que proponemos nosotros en el documento. Entonces respondemos a la primera parte de la pregunta: ¿cuáles han sido los ciclos que ha enfrentado Colombia? ¿Cuál es el ciclo de negocios? Y ahorita miramos algunas de sus características. Miren ustedes, entonces estamos hablando acá de una fase entre 1982 y 1984, luego la de finales de siglo, que esto está entre diciembre del 97 y junio del 99, tal vez. Ahorita precisamos la fecha. Esto está entre febrero 2008 y marzo de 2009. Son 13 meses que tuvo esta fase, que no la captura ninguno de los indicadores que veníamos utilizando. Recuerden ustedes, allí hablábamos de 3, aquí tenemos 4. Y finalmente esto que asociamos con el periodo COVID. Y la trayectoria negra que ven ustedes acá, pues es el índice de difusión acumulado. ¿Okay? Esa es nuestra cronología de referencia. Y estas son las fechas particulares de la primera fase: junio del 82, el pico, el marzo fue en marzo del 84, luego tenemos el pico el segundo pico en diciembre del 97, el valle en agosto del 99, estamos hablando de esta fase, diciembre del 97, agosto del 99 acá, donde termina, donde es el vallecito. La de 2008 es febrero 2008, marzo 2009, luego tenemos el último pico en octubre del 19 y el valle en abril del 2020. Miren ustedes que esto que nosotros llamamos la crisis COVID, la asociamos siempre con ese choque, comenzó en octubre de 2019, no comenzó realmente cuando empezó el lockdown, sino que había comenzado en octubre de 2019, luego la economía experimentó el choque del COVID y ya se pudo cumplir con todo el criterio que exige el algoritmo Bright-Boshan para marcar una fase de contracción. Pues bien, estas son las 4 fases de recesión que nosotros encontramos aquí. La primera de 21 meses, la segunda de 20, la tercera de 13 meses y la última, la de COVID,
de 6 meses que comenzó en octubre del 19. Seguimos registrando que la economía es muy estable, tuvo menos recesiones que Estados Unidos, ¿sí? Tuvo las mismas que Francia en el mismo periodo, quiero decir, y una menos que, las de la zona euro. La crisis más severa se presentó entre el 97 y el 99. Quienes vivimos eso, así lo recordamos con dolor. Las expansiones han durado en promedio 106 meses y las recesiones 15 meses, es decir, un ciclo completo dura 10 años más o menos en promedio. Y nosotros tenemos en este documento que en agosto del 22 tuvimos un pico y después de allí comenzó a observarse una distorsión de la economía, comenzó una nueva fase de recesión. En agosto del 22, pues después de haber tenido ese pico y bueno, fue la primera parte de este gobierno, recién llegó el gobierno y según nuestras técnicas, allí tuvimos un pico. Miren ustedes, para efectos de comparación, aquí están nuestras barras verdes, que es el ciclo de referencia, lo que estamos produciendo cuando decimos que Colombia estuvo en recesión y versus lo que resultaría de utilizar los ciclos de crecimiento. Aquí hay dos componentes cíclicos para el PIB, y luego Diego Vázquez, encargado de realizar esta parte, utilizó la técnica de Colodilin para establecer la cronología que surgía de descomponer el PIB con los Waveless y el Baxter King, y él encuentra 5 fases de recesión, es decir, una adicional a la del ciclo de referencia, y miren ustedes que son barritas un poquito más anchas, sobre todo la primera, que se observa también más ancha, la del COVID, para él comenzó desde enero de 2019, lo cual nos parece un poquito difícil de aceptar. Nosotros nos movemos entonces con el ciclo de referencia. ¿Cuáles fueron los detonantes de las crisis? En el 82-84, pues se presentó la crisis de la deuda latinoamericana desencadenada por el aumento de tasas de interés en Estados Unidos y la contracción de la economía mundial, que afectó nuestras exportaciones, especialmente café, y aquí internamente teníamos una alta inflación, producto de políticas fiscales y monetarias expansivas, se había erosionado el poder adquisitivo de la población y había mucha incertidumbre. Esta es la primera crisis, mire, detonada afuera. La segunda, asociada con la crisis asiática del 97, periodo en el cual se contrajo el flujo de capitales hacia los mercados emergentes, aumentó la volatilidad, cayeron los precios del petróleo y se redujeron los ingresos fiscales. Pero aquí, de nuevo, la economía estaba en una situación muy vulnerable porque teníamos un sistema financiero con alta concentración de riesgo, una regulación limitada. Luego tuvimos la quiebra de varias instituciones financieras, teníamos tasas de interés altas para defender el sistema de paridad cambiaria, se encareció el crédito y se desincentivó el consumo, así como la inversión. Entonces, crisis externa y economía débil internamente. Luego, en el periodo de la crisis de 2008, tuvimos la crisis financiera internacional, también denominada la subprime, que coincidió con un aumento del crédito aquí en Colombia también, un aumento persistente. Y en 2019-20 siempre pensamos en el COVID, pero su comienzo en octubre de 2019 pudo estar asociado con el estallido social. Esto es una hipótesis pues que habría que verificar. Nosotros, ¿para qué vamos a hacer, digamos, a utilizar todas estas variables sabiendo que hay un criterio muy elemental para establecer cuándo la economía está en crisis o no, y lo que lo llamamos la recesión técnica, que corresponde a 2 caídas consecutivas del PIB trimestral? Aquí están variaciones trimestrales y anuales del PIB, y las confrontamos con nuestro ciclo de referencia. Ven ustedes, aquí en 1982 hubo caída solamente un trimestre, es decir, aquí no hubiéramos marcado ninguna caída de la economía, pero ven ustedes que tanto utilizando el PIB, el criterio del PIB en frecuencia trimestral, lo que hizo Wilmer Martínez,
como lo que hicimos utilizando variables en frecuencia anual, marcan que aquí hubo una recesión de la economía. Entonces nos quedamos con nuestro indicador del ciclo de referencia. Lo mismo pues en 1997, aquí sí no hay dudas, no hay ambigüedades. En 2008 nosotros nos quedamos con este ciclo, pese a que, con esta fase, disculpen, pero que no fue señalada por ninguno de los otros dos enfoques, pero que sí más adelante lo encuentran en muchas regiones del país indicadores de seguimiento al ciclo regional. Y bueno, el periodo de COVID, que aquí no tenemos duda. Entonces, nosotros nos quedamos con nuestro indicador, ya que utiliza un importante número de variables de la economía. Y también lo confrontamos para el periodo que está disponible con la brecha del producto trimestral. La brecha del producto trimestral, miren ustedes que no coincide exactamente, pero en 2008 sí se registra el aumento de la capacidad de la economía, ¿sí? Ven ustedes que la brecha pasa de positiva a negativa, es decir, teníamos exceso de capacidad durante ese periodo y lo mismo sucedió en el periodo COVID. Es decir, nuestro indicador también coincide con este indicador. Esto responde a ciclos de crecimiento, pero las brechas no son obtenidas aquí. Esto es un promedio de las brechas, no son obtenidas utilizando filtros mecánicos, sino conceptos económicos más finos que se utilizan pues en el quehacer monetario. Es decir, creemos un indicador robusto de, del ciclo económico que luego ponemos aquí. Lo que sugerimos es utilizar muchas variables en lugar de pocas. Y miren ustedes lo que les voy a mostrar. Este hecho estilizado, como cierta regularidad, a pesar pues de que no es sencillo encontrarlas. Aquí hay para el periodo muestral, disponemos en este caso de 3 fases de contracción y vemos que la inflación continúa creciendo cuando comienzan estas fases de contracción. Sucedió en el año 97, sucede en 2008 y algo se observa en el periodo COVID. Luego aumenta la tasa de intervención de política, ¿sí? Comienza luego a ceder la inflación y la tasa de política se mantiene baja después de que termina la recesión para impulsar de nuevo la actividad económica. Eso se observa también en 2008, en el periodo COVID, y coincide además, que es una de las regularidades que registramos acá, con aumentos al comienzo de las fases de recesión del riesgo. Ven ustedes cómo aumentan las tasas de interés. Aquí tenemos la tasa de política monetaria pues en términos reales, la continua, el DTF, que es la tasa de captación, uno de los indicadores de tasa de captación. Tenemos también la tasa de interés de vivienda y la tasa de colocación. Es decir, son hechos estilizados que nosotros comenzamos a observar, a registrar, ahora que tenemos ese indicador de ciclo económico. ¿Sí? Aquí está la manera de entender la coherencia de las variables con el ciclo económico. ¿Sí? Aquí avanzaré muy rapidito para poder cubrir algo más del material. Ven ustedes cualquier variable, esto es simplemente un diagrama y esto es cualquier ciclo de referencia, que yo todavía lo dejo verdecito, cualquiera que nos imaginemos. Ven ustedes que esta variable que yo pongo acá arriba y que seguramente, si nos imaginamos bien, esas zonas grises y blancas fueron generadas por la aplicación a esa variable del algoritmo Bright-Boshan. Yo la confronto con este ciclo de referencia en verdecito. Ven ustedes que es una variable de altísima coherencia, entonces es una variable que es indicado, para el cual ese indicador es igual a 1. Esta variable tiene nula coherencia con el ciclo de referencia, esto vale 0. Miren ustedes, es una variable que siempre es como contracíclica, lleva a la contraria a la actividad económica. Es blanca cuando la economía está en verde o es gris cuando la economía está en expansión. Entonces, pero es decir, es contracíclica y esto es súper informativo. Luego aquí hay 2 ejemplos de una variable, de un par de variables que son de baja coherencia y ese indicador se ubica entre 0,4, 0,5 por ahí. ¿Ok? A esto hay forma de calcular la significancia estadística sin ningún inconveniente. Y nosotros hacemos este ejercicio para muchísimas variables de la economía colombiana clasificadas por sectores. Aquí les muestro 2, por ejemplo, con la inflación. Entonces, estas zonas grises son generadas
por el algoritmo Rayboschen para esa variable. Ven ustedes que tiene muchas zonas grises y no siempre que cae la inflación es porque la economía está en recesión, pero regularmente, cuando la economía está en verde, es decir, está en contracción, en recesión, la inflación ha caído, ¿sí? Entonces ven ustedes acá poca coherencia entre la inflación, medida como la variación del IPC el, y el ciclo de referencia, ¿sí? Y estos gráficos, el gráfico es, el documento es intensivo en estos gráficos, siempre muestran las variables entre el momento inicial de la recesión y el valle. ¿Ok? Entonces aquí las ven ustedes. Por ejemplo, en 1982 la inflación creció un poquitico, luego cayó hasta su valle y la miramos 12 meses después, que luego de nuevo comenzó a subir. En el 97 subió la inflación, cae hasta su valle y luego 12 meses después la inflación de la recesión de 2008, la inflación aquí cayó un poquitín al comienzo, luego aumentó, ¿sí? Cayó, pero entre el inicial y el final se registró un leve aumento y luego después del valle siguió cayendo en el año 2008 y por último en la fase COVID, miren que tiene el valle muy cerquitica del pico, es decir, la línea roja, que es el punto del valle, reitero, nos dice entonces que la inflación allí fue prácticamente constante y después del valle, en los 12 meses siguientes, siguió cayendo la inflación. Siempre mostramos esto para todas las variables, ¿sí? Para la tasa de interés activa, ¿sí? Para la... Aquí y en todo el documento explicamos si hay alta coherencia, baja coherencia. Ven ustedes que hay escasa coherencia entre esas variables y el ciclo. Hay mucha coherencia entre los impuestos y el ciclo económico, el ciclo de referencia entre el gasto primario del gobierno central y el ciclo de referencia. Ven ustedes, ¿sí? Siempre que tuvimos zona verde en la economía, el gasto se expandió, estuvo en blanco, creciendo, por acá también, por acá hubo pues mitad y mitad, cayó y luego comenzó a subir en el año 99. ¿Ok? Hacemos el análisis de variables del sector externo, variables del mercado laboral, ¿sí? Variables del sector real, el índice de comercio al por menor, el índice de confianza del consumidor. Aquí quiero destacar sobre este indicador que cuando presenta variaciones de terreno positivo a negativo en pocos meses, es muy probable que estemos en una zona verde de la economía. Eso se registra con mucha claridad en el documento. Hablamos de las cifras concretas, también de variables del mercado laboral, tasa de desempleo, tasa de informalidad, y me quiero referir en particular a las de las economías regionales. Para ellas también se calculó la cronología, ¿sí? De las regiones en particular, utilizando los indicadores mensuales de actividad económica para Antioquia, la zona Caribe, Nororiente y el Valle del Cauca, ¿sí? Ven ustedes que algunas veces hay coincidencias en la ocurrencia de las fases. Por ejemplo, en Antioquia se registró la crisis de 2008, en la zona Caribe también, no así en Nororiente y Valle del Cauca, pero 3 de ellas marcaron crisis en el periodo COVID y Antioquia no. Que es bueno saber eso, es bueno conocer, tener esa información. Y también calculamos, como les decía, los indicadores de difusión acumulada para las regiones. Fueron 6 regiones en total: Antioquia, Bogotá, Caribe. Ya les muestro las próximas en la siguiente página. Pero quiero enfatizar que en todas las regiones se detectó en 2008, con información particular de las regiones, la crisis de 2008, que no estaba marcada originalmente en nuestras dos ayudas de frecuencia anual y frecuencia trimestral. Entonces eso nos da tranquilidad de señalar ese periodo de 2008 a 2009 como un periodo de crisis. Acá lo ven ustedes en la zona central cafetera, nororiente y Valle del Cauca, que cada una tuvo, como en el Valle del Cauca, tuvo sus propias dificultades muy idiosincrásicas, muy asociadas a cada región. También se comporta bien el pulso económico regional. Esto es una encuesta a empresarios. Ven ustedes, siempre se marcó caída para el periodo de referencia, que es el periodo COVID únicamente. Este es un indicador joven que produce el banco desde 2012, pero también presenta una coincidencia importante, al igual que
el indicador semanal de actividad económica y el nowcasting. Ambos registraron caídas de la economía en los periodos en que tenemos barras verdes. ¿Okay? Finalmente, sobre estos indicadores, tenemos la posibilidad de predecir, utilizando el mismo set de 41 variables, de predecir las recesiones con 6 meses de anticipación. Vean ustedes cómo comienza a aumentar la probabilidad. Por ejemplo, si utilizamos el set de información que aquí identificamos por el color rojo, como la probabilidad de tener recesión aumentó al finalizar el siglo. Aquí pues también lo hacíamos, la información que teníamos en este primer set estaba disponible solo para el conjunto de variables que agrupamos en esta variable negra, de color negro, ¿sí? Pero tienden a coincidir en los periodos de aumento de la probabilidad de tener recesión. Es decir, la economía comienza a avisar unos meses antes de que podemos enfrentar, que estamos ante la probabilidad de tener una recesión. Y miren ustedes que al finalizar el periodo muestral, ambas comienzan a registrar un aumento de esa probabilidad, ambos modelos Probit, de suerte que creemos que sí, efectivamente en agosto de 2022 tuvimos un pico. ¿Ok? Con esto terminamos como la parte técnica del documento, que está lleno de números, de anexos, de indicadores de correlación, de adelantos, rezagos, y cerramos señalando, enfatizando 2, 3 aspectos fundamentales de la utilización de este ESPE. Lo que queremos es sentar una metodología para que se determine cuáles fueron los puntos de quiebre de la economía, o puntos de giro, los turning points, entre 1 y 2 años, después de su ocurrencia, cuando ya las variables están definidas, ya están corregidas, ya dejaron de ser provisionales y todo esto ya son cifras oficiales. Es decir, siempre vamos a mirar un poco hacia atrás, el pasado reciente. No es un documento para producir información en tiempo real, porque, digamos, la política monetaria, seguramente la política fiscal también, se ejecutan con base en otro tipo de variables, más en tiempo real y mirando hacia adelante. Entonces, también, ven ustedes, utilizamos un concepto diferente de recesión. Una cosa es lo que muestra la brecha construida, a pesar de que hay coincidencia, pero por lo menos la ha habido en el pasado. Aquí utilizamos un concepto basado en el enfoque de ciclos de crecimiento. Y por último, queremos proponer, lo hacemos en el documento, la creación de este CROC, del Comité de la Cronología del Ciclo Económico en Colombia. Queremos que sea un organismo independiente del gobierno, del Banco de la República, de la Superintendencia Financiera, que nos permita establecer, sea puramente académico, que nos permita establecer, digo yo, en el pasado reciente cuáles fueron los picos y los valles, para conocer más de la economía colombiana, fortalecer el análisis de la política económica, poder hacer comparaciones con otros países, que esté, reitero, integrado por académicos de la mayor capacidad y conocimiento de la coyuntura económica, que puede estar al amparo de la red de investigadores, ¿sí? Esto nos permitiría consolidar el análisis de los ciclos, solidificar el conocimiento de las respuestas de las variables, cómo van evolucionando ellas a lo largo del ciclo. Creemos que esto puede ser una herramienta esencial para la formulación de políticas más eficientes y alineadas con la realidad macroeconómica del país, propendiendo a que las discusiones económicas y de política pública se basen en evidencia e información proveniente de una fuente independiente, como queremos que sea el CROC. Con esto termino. Yo creo que me pasé un montón de minutos. El documento está disponible en la página del Banco de la República para su lectura. Y bueno, y estaremos atentos a sus inquietudes, no solo el día de hoy, sino las que me quieran enviar a mi correo o al correo de Juan José. Los trataremos de responder. Esto es un proceso en crecimiento y esperamos contar con sus ideas para la creación del CROC. Muchas gracias, Sebastián. Luis, muchísimas gracias por participar en estos seminarios técnicos de economía. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que tenemos pues para seguir y profundizar en esta investigación.
Una de las primeras preguntas que nos hacen es ¿para qué sirve contar con un ciclo de referencia si los economistas suelen determinar si hay una recesión utilizando la regla de 2 caídas consecutivas del PIB trimestral? Ok, esa es una buena pregunta y déjame enfatizar algo que yo presentaba en el documento. Nosotros aquí utilizamos muchas variables porque eh, además del PIB, eh, porque, porque tenemos variables que pueden estar descoordinadas, desacopladas del movimiento del PIB. Por ejemplo, las variables del mercado laboral en las que yo hacía énfasis en la presentación. Algunas veces nosotros los observadores nos preguntamos por qué el PIB está creciendo y el desempleo no reacciona, o al contrario, tenemos un PIB que no está creciendo tan fuerte y tenemos un desempleo que va a la baja. Entonces, nosotros aquí sí incorporamos variables del mercado laboral de manera explícita, el número de ocupados, el número de desempleados, los salarios, etcétera, que son variables que no siempre quedan recogidos de la manera en que nosotros lo hacemos en el Producto Interno Bruto. Adicionalmente, el PIB puede estar jalonado por el movimiento de sectores que son muy importantes, pero que no alcanzan a difundir una crisis. Por ejemplo, el sector petrolero, el sector de la construcción. Si se deprime, puede llevar la economía a registrar una caída sin que sea generalizada, sin que esté difundida en toda la economía. Entonces, nosotros creemos más sano utilizar un número amplio de indicadores. Entonces, por eso nos concentramos en eso más que en la regla de recesión técnica que mencionábamos en la presentación. Más de tiempo, vamos a hacer la siguiente pregunta y terminaríamos nuestro seminario de economía, la cual es ¿para cuándo debería estar funcionando el CROC? Bueno, la pregunta es estimulante porque pues eso significa que la gente puede creer que el CROC va a entrar en funcionamiento. Quisiéramos que esté en funcionamiento en el año 2026. Ya estamos en conversaciones con muchos colegas. Yo he difundido este documento en distintas universidades del país, en distintas instituciones. Entonces, y hemos allí recibido sugerencias de cómo seleccionar a los integrantes del CROC, siempre pensando en que sean académicos. Esto es costoso porque yo sé que en el DNP, Gabriel Piraquí desde hace muchísimos años, podríamos decir 15, 20 años, ha venido también construyendo indicadores de ciclo económico. Con él podemos conversar, particularizar detalles sobre la generación de nuestro ciclo de referencia y sobre la creación del CROC. Yo creo que Gabriel y los técnicos del DNP tienen muchas ideas que nos pueden ayudar para la conformación de este cuerpo académico que va a estar encargado de definir fechas de picos y valles, y espero entrar en contacto con él en breve. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por participar en estos seminarios técnicos de economía, por presentarnos su estudio, su investigación. Por supuesto, el DNP siempre está con la disposición para poder ayudar y mejorar en temas de economía y de desarrollo al país. Entonces, agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de nuestro canal oficial de YouTube del Departamento Nacional de Planeación. Les recordamos que las opiniones expresadas en estos seminarios no comprometen la posición institucional del Departamento Nacional de Planeación. Así que, Luis, muchísimas gracias por participar, por estar en este seminario de economía, y a todas las personas que nos vieron, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.